Hola queridos amigos, espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Y bueno, ahora vamos a hablar de la cronología de la historia del arte. He dividido historia del arte de historia de las imágenes, como ya hemos visto en videos anteriores. Voy a dejarles acá en los primeros comentarios el link del primer video de esta serie para que vayan un poco comprendiendo o repasando o retomando o viendo, si no lo han visto antes, esta secuencia para un poco entender por qué divido la historia del arte de la historia de las imágenes. Retomando un poco lo que ya hemos planteado, vamos a hacer una diferencia o vamos a plantear la diferencia entre esto y esto, ¿sí? ¿Qué diferencia habrá entre estas dos imágenes? Bueno, lo primero que habría que aclarar es que formalmente son muy parecidas, tienen más o menos las mismas condiciones de producción, los mismos tipos de trabajo y demás, o sea, técnicamente están más o menos resueltas de la misma manera. Obviamente hay unos cambios en términos de la concepción de la imagen, de la construcción de la imagen. Una es mucho más lo que se denomina hierática, mucho más cerrada, mucho más, digamos, coloquialmente, mucho más tiesa, mucho más rígida. Y la otra es mucho más suave, mucho más humanizada, mucho más delicada, mucho más naturalista o realista, si quieren. Digamos que esas diferencias formales pues, son, son obvias, saltan a la vista, pero la cuestión básicamente entre una imagen y la otra es que hay una diferencia de concepción de la imagen, una diferencia de concepción de la imagen que tiene que ver con su tiempo, con su devenir, con su espacio geográfico, con las condiciones sociales y políticas y culturales y demás que afectaron definitivamente a las imágenes y sobre todo a cómo se concebían esas imágenes. En esta de acá, ¿sí? En esta de aquí, lo que vamos a encontrar es una imagen de un sistema social piramidal, un sistema social rígido también, un sistema social donde el mandatario o el dignatario va a ser considerado Dios, donde va, digamos, a generarse un culto a la divinidad, y son imágenes hechas para el culto de la divinidad, así sea, digamos, de un dignatario, en este caso de los faraones, en el caso del arte egipcio, y en ese sentido, digamos que son imágenes que están vinculadas al culto, tienen una función social específica, tienen una función cultural específica, tiene una función política específica, que es precisamente esto todo vinculado al culto de los faraones. Del otro lado, a este lado, ¿sí? Vamos a tener una imagen que si bien representa una deidad, la cuestión es que ya nos plantea otro tipo de problemáticas y otro tipo de problemas, ¿ya? Esta imagen está concebida, digamos, en una sociedad como la Atenas del siglo V antes de nuestra era, una sociedad que ya va a hablar de democracia, que va a eliminar las tiranías, o sea, los dignatarios totalitarios, que ya no va a tener que el mismo respeto hacia las divinidades o hacia los dioses. La religión griega, digamos que es una religión muy humanizada. Si ustedes recuerdan un poco los mitos griegos, los dioses son personajes muy humanos, con pasiones, con amores, con envidias, con odios y demás. Entonces digamos que es una religión muy humanizada, incluso interactúan constantemente con los seres humanos de muchas maneras. Entonces digamos que es una religión un poco más abierta y en una sociedad mucho más abierta, en un estado que ya plantea la democracia como sistema político entre los ciudadanos de Atenas, básicamente. Y aparece algo me parece muy importante para determinar lo que yo llamaría el origen del arte. El origen del arte aparece una pregunta que se hace en esta sociedad democrática, en esta sociedad de esta religión muy abierta, muy coloquial, muy simpática, ¿sí? Y la pregunta es, ¿qué es lo bello? ¿Qué es lo bello? Hay un señor llamado Sócrates, Sócrates que es muchos dicen que el padre de la filosofía en general, aunque había filósofos muy interesantes antes de Sócrates, pero digamos que es uno de los grandes filósofos de la historia.
y pregunta qué es lo bello. En un diálogo precisamente encuentra a un personaje también de la filosofía, si mal no estoy, a un sofista llamado Hipias, y en el diálogo de Hipias Mayor, así se llama el diálogo, se conoce como el Hipias Mayor o de lo bello, ¿sí? Le pregunta a Hipias qué es lo bello. Esa es la pregunta fundamental y que cambia completamente la concepción de la imagen, de la función social, cultural, cultural, o sea, basada en el culto, en lo político, en lo religioso de la imagen, a través de esa pregunta de qué es lo bello, a una concepción donde casi que podría decir que se elimina su función y se va a preguntar sobre una condición especial de la figura, sobre una situación especial de la imagen, sobre una percepción o una sensación o una emoción generada en las personas que tienen que ver o que ven más bien este tipo de imágenes y que, digamos, va a dejar de lado esa funcionalidad. Hay una pugna ahí entre función y entre lo que vamos a llamar mucho después y que llamamos hoy lo estético. Lo estético que en ese momento surge con esa pregunta sobre qué es lo bello. ¿Ya? Para mí ese es el origen, ese es el inicio de lo que vamos a llamar el fenómeno arte. El fenómeno arte en cierta medida tendría que ver con distanciarse de las funciones de las imágenes para hablar, por lo menos en este origen, y vamos a ver un momentico dónde continuaría este fenómeno del arte, eh, eh, para hablar de la imagen sin esa funcionalidad, para hablar más bien de las condiciones de la imagen y de las sensaciones o emociones o de los efectos que genera o los afectos que genera la imagen después. Para mí allí está la base del arte, ¿sí? Las otras imágenes, como ya se los he planteado anteriormente, son imágenes que tienen ese tipo de funciones, son imágenes que son muy importantes para la sociedad, son imágenes que nos permiten conocer el pasado, que tienen una gran importancia para nosotros en términos del estudio de la antigüedad, por ejemplo, o cualquier época de la historia, pero que digamos no tienen esa particularidad, que es distanciarse de esa funcionalidad, ¿sí? No tienen eso que en el video anterior les decía, ese carácter poético de la imagen, no lo tienen, ¿ya? En ese sentido, digamos que habría un origen del arte más o menos hacia el siglo V, a partir de esa pregunta de qué es lo bello, y que más o menos llegaría a algunas producciones del periodo romano, no todas, porque en el periodo romano se va a regresar al culto, a la imagen de culto. ¿El culto de quién? De los emperadores o de algunas deidades de los romanos. El otro momento importante sería el periodo del Renacimiento entonces, o sea, con un primer periodo, digamos, que va de Grecia a Roma, ¿sí? Luego retomando el periodo renacentista nuevamente, pues todas estas reflexiones que se retomaron de la antigüedad precisamente a partir de los textos antiguos y que, digamos, tuvieron una fuerte influencia, una fuerte presencia especialmente en capitales como Florencia y Roma. Y luego, a partir del siglo XVIII, digamos que tendríamos otro momento importante del arte que estaríamos hablando un poco desde el rococó, un poco desde el neoclasicismo, dos fenómenos o dos tendencias culturales muy importantes del siglo XVIII y digamos que hasta el siglo XX, hasta el siglo XXI. Digamos que esos serían como los momentos importantes o claves de la historia del arte que, insisto, están contenidos dentro de esta gran historia de las imágenes y especialmente que valoramos muchísimo hoy desde nuestra visión de tendencia occidental, de tendencia europea, en términos generales a nivel mundial. Bueno, les agradezco nuevamente su atención, nuevamente mis agradecimientos a todos por sus likes, por sus suscripciones, por los comentarios a los videos, por compartir los videos que he visto que nos han estado compartiendo y espero que nos veamos muy pronto. Muchas gracias. Chao.